Hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos viendo los martes de Heresiología. La reunión pasada pudimos concluir y examinar la iglesia, la organización religiosa sistemática llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Mormones, y terminamos con un examen al libro Mormón. Vamos a darle continuidad. Vamos a empezar a considerar una nueva organización religiosa sistemática sectaria. Y muchos se van a preguntar por qué se incluye esta organización que nosotros vamos a ver en esta serie de heresiología. Porque precisamente, pues nosotros en nuestro país o en nuestro continente somos una nación que hemos pertenecido a esa organización. Y muchos dirán que no creen que es necesario incluirlo en la serie de heresiología. Hay un escritor que escribe en contra de las sectas que se llama Walter Martin. Y él ha escrito varios libros de apologética y uno de ellos se llama El Reino de los Cultos. Walter Martin en ese libro no incluye dos organizaciones religiosas sistemáticas sectarias como son los católicos romanos y como son los adventistas. Él tiene una propuesta acerca de no incluir a los católicos romanos, en los cuales la verdad nosotros no estamos completamente de acuerdo, ¿sí? Porque vamos a mirar por la escritura, porque no estamos de acuerdo en la no inclusión y porque estamos de acuerdo en la sí inclusión de la Iglesia Católica Romana en esta serie. Entonces lo que vamos a empezar a considerar en esta nueva reunión es la Iglesia Católica Romana Apostólica, muy conocida por todos nosotros porque nosotros somos una nación católica, pero entonces vamos a mirar a la luz de la Escritura si es verdad lo que la Iglesia Católica ha proclamado acerca de sí misma. Como siempre vamos a mirar a la luz de la Escritura si los dogmas, las propuestas y las doctrinas que ellos profesan y proclaman se pueden ajustar a la Biblia para nosotros poderla seguir, o vamos a mirar si no se ajustan a la Escritura, ¿sí? Vamos a empezar mirando que en la primera reunión nosotros dijimos cuáles eran los ítems para poder considerar una organización religiosa como sectaria, ¿sí? Vamos a recordarlos y vamos a mirar entre esos ítems cuántos se le pueden aplicar a la Iglesia Católica Romana para ver si la podemos incluir en esto o no. Lo primero era que Jesús no es el centro de sus doctrinas, ¿sí? Definen otro Cristo o le quitan su valor real o su valor divino. Entonces lo que vamos a mirar es si el Cristo que presentan los católicos romanos papistas es el Cristo de la Biblia. Si es el Cristo que salva solamente por la fe en su nombre o es otro Cristo que salva por la fe más las obras. Porque el que salva por la fe más las obras es otro Cristo diferente al Cristo de las Escrituras. Tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia. Recuerda que estuvimos viendo, los testigos tienen varias revistas que las equiparan al mismo nivel de las Escrituras y tienen otra escritura. Estuvimos viendo los mormones que también tienen otras literaturas como autoridad, más la Biblia. Y los católicos romanos también tienen otra escritura como autoridad incluida dentro de la Biblia, que son los libros deuterocanónicos. Nosotros le llamamos apócrifos, ellos le llaman deuterocanónicos, que los iremos a examinar en la última reunión, cuando hagamos el examen a los libros deuterocanónicos. Afirman ser las únicas que están en lo cierto, dicen ser la única iglesia verdadera. Roma, la Iglesia Católica Romana, ha afirmado que es la iglesia verdadera y fuera de la Iglesia Romana Católica no hay salvación, ¿sí? Entonces también podemos aplicarlo. Hacen uso de las falsas interpretaciones y no toman en cuenta los principios auxiliares de la hermenéutica. También se lo podemos aplicar a Roma, porque cuando tú miras el pasaje que ellos toman, Mateo 16, del 16 al 18, para aplicarle el papado a Pedro, ahí no hay una exégesis y no hay una sana hermenéutica, ¿sí? Porque empezando, cambia de primera persona a tercera persona, empezando porque cambia de Petros a Petra, ¿sí? O sea, hay una mala hermenéutica. Entonces, así como ese pasaje, hay muchos pasajes más que carecen de una hermenéutica bíblica. Entonces, también se lo podemos aplicar a ellos. Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Claro, salvación por obra. Entonces, al menos estos primeros 5 ítems se los podemos aplicar a la Iglesia Católica Romana, ¿sí?
enseñan y son proselitistas. No sabemos qué tan proselitistas sean los católicos. No, la mayoría de personas en nuestro continente se vuelven católicas por tradición, ¿sí? Ellos no hacen mucho proselitismo. Tú no ves casi nunca campañas evangelísticas de sacerdotes católicos predicando acerca del arrepentimiento para que las personas se salven, ¿sí? Regularmente las personas que van a la iglesia católica, sus hijos crecen y van a la iglesia católica, y luego los nietos y así sucesivamente. No hacen mucho proselitismo y en eso se diferencian de las demás sectas, y dan falsas profecías. Los católicos romanos sí no son fuertes en eso porque no han dado mucha profecía falsa, pero al menos los 5 primeros ítems sí se le pueden aplicar. Entonces sí podíamos incluir a la Iglesia Católica Romana, Apostólica, Papista, dentro de la serie de heresiología. Empecemos leyendo 2 Corintios 11, versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, los sentidos de la iglesia, los espirituales, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nosotros tenemos un camino que seguir, tenemos un Cristo que conocer, ¿sí? En ese camino la serpiente quiere extraviar los sentidos de la iglesia y mandarlos por diferentes caminos, ¿sí? No por el camino que Cristo ha presentado a través de los profetas y los apóstoles. Porque si viene alguno predicando otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces vamos a considerar si la Iglesia Católica Romano Papista presenta un Jesús diferente al que presentaron los apóstoles. Y leamos el texto que también utilizamos como base, Efesios 5:11. Efesios 5:11, vamos a leerlo de la Biblia Bover Cantera, que es una versión católica. La mayoría, cuando entremos a considerar doctrinas principales a partir de la otra reunión, la mayoría de Biblias y versiones que vamos a leer van a ser católicos romanas. Vamos a leer, si Dios quiere, Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén, Torres Amá y Bover Cantera. Y Dios habla hoy. Casi siempre vamos a utilizar esas escrituras para mostrar entonces lo que ellas dicen. Efesios 5:11, y guardaos de tener parte en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien desenmascararlas, ¿sí? Y reprocharlas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cualquier cosa que no presenta la luz de Cristo, ¿sí?, se disfraza como ángel de luz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desenmascarar y mostrar realmente qué es lo que es. Y aparte, hay que reprocharlas. Y entonces vamos a mirar el texto que vamos a aplicarle a la organización religiosa sistemática sectaria católico-romana. Marcos 7, versículo 5. ¿Por qué vamos a utilizar este texto? Porque una de las particularidades de los católicos romanos papistas es que, aunque ellos creen en la autoridad de la Biblia, creen en otra autoridad, ¿sí? Y es la tradición. Ellos creen, la autoridad de ellos es la autoridad de la Biblia, más los libros deuterocanónicos, los padres de la iglesia, todo lo que fue concilios, y la tradición. Tienen 3 ítems como autoridad, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia acerca de la tradición. Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Entonces la tradición de los ancianos, no la bíblica. Los israelitas habían hecho de la tradición lo mismo que la palabra de Dios y habían llevado una tradición meramente humana al mismo nivel de la palabra de Dios. Entonces le reclaman los fariseos a Jesús diciéndole, los discípulos tuyos no siguen la tradición de los ancianos, que antes de comer se lavan las manos hasta los codos, ¿cierto? Entonces sigamos leyendo. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Hermano, y creo que una de las particularidades de las sectas es eso, que enseñan mandamientos como si fuera de Dios. Ya lo hemos visto cuando vimos los testigos, cuando vimos los mormones, ahora que vamos a ver los católicos romanos, vamos a mirar que sigue siendo lo mismo. Elevan los mandamientos de los hombres a la palabra de Dios y le dan la misma autoridad. Nunca será lo mismo, hermano. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones, a la tradición de los hombres. ¿Sí ves? Se aferran, toman una tradición y la hacen tan suya, tan real, que la equiparan con la palabra de Dios, hermano. Y ese era el reproche del Señor Jesús a los fariseos. Este es el reproche que le hacemos a la Iglesia Católica Romana. Y elevan las tradiciones al mismo nivel de la palabra de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. ¿Cuáles son? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. ¿Sí ves? Entonces, cuando se eleva la tradición, que se vuelve mandamiento para ellos a la palabra de Dios, invalidan la palabra de Dios porque tiene más peso su mandamiento y su tradición, hermano. Nosotros siempre hemos dicho algo. Nuestra lucha nunca va a ser con carne ni con sangre. ¿Sí? Cuando nosotros hablemos con otras personas acerca de estas cosas, tiene que ser con el mismo cariño con el que nosotros nos llegaron a hablar acerca de Jesucristo. Porque sabemos que se han entretejido barreras y fortalezas en las mentes de las personas, que se derriban por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Con un argumento eficaz por medio de la palabra del Señor. Entonces aquí terminamos diciendo, invalidan el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Entonces vamos a mirar cómo Roma, los romano-papistas, ellos en todo momento invalidan el mandamiento para guardar la tradición. Por ejemplo, bautizar a los niños. Eso se volvió una tradición para ellos y ellos invalidan la palabra de Dios por guardar la tradición y el mandamiento. Eso es un ejemplo claro, ¿sí? Porque en la Escritura no hay registro de bautizo de niños. Porque el bautizo es ¿para quién? Para el que cree, hermanos. Eso es claro por la Escritura. Entonces, en algún momento de la historia empezó y lo fueron tomando como tradición en ciertos lugares hasta que el tiempo en que Roma lo llevó a un mandamiento. Entonces, invalidaron la palabra de Dios por guardar su tradición y por guardar su mandamiento. Entonces, vamos a ver hoy, la primera reunión siempre es la historia. En el caso de los católicos romanos papistas va a ser diferente de los testigos y de los mormones, porque los testigos y los mormones tenemos un día establecido. Pero en cambio de los católicos romanos apostólicos va a ser un proceso. La Iglesia Católica Romana Apostólica no nació de hoy para otro día, ¿sí? De un día para otro. Ella vino por un proceso. Entonces vamos a leer historia acerca de cómo empezó ese proceso hasta llegar a ser lo que hoy tenemos. ¿Listo? Jack Chi tiene un libro que se llama Cortinas de Humo. Y vamos a mirar lo que dice en la página 53. ¿Qué más podríamos decir de una secta? Una secta es todo aquello que nos aleja del sacrificio del Calvario. Así de sencillo. Por establecer las cosas propias de ellos, hermano. Jack Chi dice, nos preocupamos por estas personas, sin embargo no lo hacemos con ese amor mundano y egoísta que tanto enseñan hoy, que prefería verlos ir al infierno que ofenderlos con la verdad. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros confundimos qué es amar, incluso entre los hermanos. Es que yo amo tanto al hermano que no le digo esto. No, hermano, si lo amas es que más bien dile, ¿sí? Entonces uno verdaderamente, si ama a estas personas, prefiere al menos ofenderlos con la verdad para que no se vayan al infierno, hermano. A este y al resto de personas. Una vez me hicieron una pregunta, si los católicos romanos eran cristianos. Yo podría decir, por lo que yo he visto, que al menos conozco un católico romano que es cristiano. Que cuando estaba en los católicos,
creyó en el Señor, nació de nuevo, se arrepintió de sus pecados y confesó al Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conozco uno. ¿Sí? Pueden haber más personas que realmente hayan nacido de nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a mirar, a diferencia de los mormones y de los testigos. En los mormones y los testigos efectivamente no conocemos ningún nacido de nuevo que haya confesado al Señor y a Jesús como el Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Sigue diciendo el libro en la referente a la teología de la Iglesia Católica Romana. Ellos aceptan el concepto ortodoxo de lo que son las tres personas divinas, de la deidad de Jesucristo y de la propiciación. Estamos de acuerdo con lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones al afirmar en diversos aspectos, el problema no es tanto un asunto de negación de la verdad, como siempre hemos dicho, sino una añadidura a la verdad, ¿sí? Lo que eventualmente se convierte en un alejamiento de la misma, o sea, de la verdad. Entonces siempre hemos dicho que el engaño no es negar, sino que añadir, ¿sí? Le añaden a lo que está escrito, pasan más allá de lo que está escrito. En el Nuevo Diccionario Religiones y Denominaciones y Sectas, que lo hemos utilizado mucho, de Marco Antonio Ramos, dice acerca de la Iglesia Católica Romano-Papista: de acuerdo con la tradición de esta iglesia, Jesucristo la fundó y el apóstol Pedro fue su primer papa. Los cristianos del periodo posterior a la iglesia primitiva empezaron a identificarse en numerosas regiones como católicos o miembros de la Iglesia Católica o universal para distinguirse de varios grupos considerados heréticos. Algunos historiadores seculares y casi todos los historiadores protestantes entienden que esta iglesia surgió como resultado de la evolución de la Iglesia Católica antigua hacia una organización centralizada con sede en Roma. Lo anterior tiene relación con el proceso de oficialización del cristianismo en los siglos IV y V, iniciando con Constantino el Grande. La mayoría de historiadores colocan el inicio de la Iglesia Católica, por decirlo así, a partir de Constantino, por lo que sucedió con Constantino, que ya lo vamos a leer. Iniciando con Constantino, que favoreció y llevando hasta sus últimas consecuencias por sus sucesores, que lo convirtieron en la religión oficial del imperio romano. Los católicos romanos aceptan 7 sacramentos: la intercesión de la Virgen María y de los santos, el purgatorio, estado intermedio entre el cielo y el infierno, el celibato sacerdotal, la existencia de órdenes monásticas de hombres y mujeres, el carácter sacerdotal del ministerio de la iglesia, y hacen énfasis en el sacrificio de la misa. Aceptan 21 concilios ecuménicos de toda la iglesia. El primero de ellos es en Nicea en el 325. La iglesia está organizada en forma jerárquica con el papa a la cabeza, las diócesis gobernadas por los obispos, algunos de ellos se les denomina arzobispos. El papa es elegido por un colegio de prelados llamados cardenales y se les considera inefables desde 1870 a los papas. La ciudad del Vaticano está situada en una de las colinas de Roma, es considerada como la Santa Sede por los católicos y mantiene relaciones con la mayoría de las naciones. Desde el Concilio II Vaticano, iniciado en 1963, se han introducido numerosos cambios en la iglesia, incluyendo la celebración de la misa en lengua vernácula, porque ustedes recuerdan que las misas católico-romanas eran en latín y el sacerdote estaba de espaldas a la gente, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que se concretó en el siglo IV que empezó a darle forma a lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana? Primero, se empezó con el edicto de tolerancia de Nicomedia, fue antes del edicto de Milán. Se dio el 30 de abril del 311 después de Cristo y puso punto final a las medidas represivas instituidas en el Imperio Romano contra los cristianos por el emperador Diocleciano, ¿sí? O sea, había una casa de cristianos en ese tiempo porque los cristianos no osaban quemar incienso y deificar a los césares romanos. Para los cristianos el único Dios era Cristo
y era el único curios y el único señor. Entonces, como los cristianos no se sometían a eso, empezaron a matar, empezaron a perseguir cristianos, y entonces en ese año se dio algo que se llamó el Edicto de Tolerancia de Nicomedia. El Edicto de Nicomedia fue promulgado por el emperador Gallo Valerio Maximiano, quien inicialmente había sido uno de los instigadores de la política de Diocleciano en este aspecto, y como tal, según las fuentes cristianas de la época, uno de los más decididos enemigos del cristianismo. Galerio murió 5 días después de la promulgación del edicto. Con el Edicto de Nicomedia cesa la penalización del cristianismo que adquiere así el estatuto de religión permitida o religión oficial en las provincias del Danubio y de los Balcanes. Este es el primer reconocimiento histórico legal del cristianismo. Después de eso vino el Edicto de Milán con Constantino I el Grande. Su nombre es Flavius Valerius Aurelius Constantinus, que nació el 27 de febrero del 72 en Naissus. 2 años después del Edicto de Tolerancia de Nicomedia, en el año 313, siguió el Edicto de Milán, que consagró totalmente la libertad de cultos, colocando al cristianismo en un pie de igualdad con las otras religiones del imperio, que eran muchas, porque los romanos eran politeístas y enotistas, que después vamos a mirar qué es eso. El Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia al cristianismo, en él se establecía la libertad de religión en el imperio romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente contra los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I el Grande y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Oriente y de Occidente, respectivamente. Entonces vamos a ver en parte qué decía el Edicto de Milán, un extracto del Edicto de Milán. Que los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión, que a bien tengan sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare conveniente. Entonces es más o menos lo que decía el Edicto de Milán, que daba libertad religiosa al que quisiera adorar el Dios que estimara conveniente cada uno, ¿cierto? Y en el 323 Constantino llegó a dominar todo el imperio romano, una vez que el imperio de Occidente había caído. El emperador revolucionó la posición del cristianismo en todos los aspectos. Primero declaró la igualdad de derechos de todas las religiones y después pasó a hacerle ofertas valiosas al cristianismo, construyéndole iglesias, eximiéndolo de impuestos y hasta sustentando a ciertos clérigos. Aquí es donde podemos colocar el inicio del catolicismo romano. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y mucha gente entró en la iglesia tan solo porque era la religión del gobierno, no porque habían nacido de nuevo. O sea, eran cristianos de nombre porque era la religión oficial. Esto sucede porque Constantino va a una batalla y en esa batalla supuestamente tiene una visión de una cruz donde le dice por esta cruz vencerán. Y ahí es cuando supuestamente Constantino se hace cristiano. Pero muchos dicen que él no fue nacido de nuevo porque se bautizó solamente hasta el último día de su muerte. Los verdaderos cristianos, al ver esto, fueron marginados por no estar de acuerdo con tal situación. En 324 Constantino declara el cristianismo la religión oficial del imperio para que sirviera de medio para unificar su imperio. Convocó el concilio de Nicea, donde salió el credo de Niceo. Vamos a leer un libro, un subtítulo que se llama ¿Cómo apareció el primer papa? El escritor parece que fuera anónimo, pero ese escrito parece que estuviera en un libro que se llama Pontífices Máximos, Dinastía Milenaria de Brujos y Sacerdotes. Parece que ese libro, porque yo leí la introducción de ese libro y tiene ese subtítulo. Vamos a leer historia, como siempre en la primera reunión. Vamos a leer la aparición del primer papa porque tiene mucho que ver con la constitución de la Iglesia Católica Romana. O sea, no podemos desligar la aparición del papa, de la figura papal, con el surgimiento de la Iglesia Católica Romana. No se puede desligar, ¿sí? Tienen que estar, una está bien relacionada con la otra. Entonces vamos a empezar a leer. La aparición del primer papa, por otro lado, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana.
más bien implicó un proceso de varios siglos a través de los cuales fueron dándose una serie de circunstancias que propiciaron finalmente la aparición de esta figura tan nefasta. El hecho de que la iglesia en Roma estuviese ubicada en la capital del imperio, y pongan atención, le confirió inmensas ventajas con respecto a las otras iglesias también importantes, como lo eran Antioquía o como lo eran Alejandría, que también tenían peso en ese tiempo. Estas ventajas consistían, por ejemplo, en que la iglesia de Roma podía intervenir ante las autoridades imperiales a favor de las otras iglesias o representándolas. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo Roma empieza a tener su hegemonía, por la ubicación geográfica que tenía. Por causa de tener contactos en el gobierno, también por su posición estratégica empezó a prosperar económicamente y a adquirir prestigio eclesiástico. Como consecuencia, la posición del obispo de la iglesia en Roma se consolidó y ésta empezó a asumir la autoridad que le confería el ser la cabeza de la iglesia romana. No obstante, todavía durante el reinado de Constantino, cuando el cristianismo ya se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano, el obispo romano era todavía simplemente un obispo más entre los obispos de las demás iglesias. Pues Constantino, como ya vimos anteriormente, fue pontífice máximo. No fue sino hasta después de la muerte del emperador Constantino en el 337 después de Cristo, cuando los obispos romanos, en forma tentativa, se atrevieron a empezar a reclamar una posición de prestigio, influencia y autoridad para sí mismo. O sea que antes no se veía ninguna autoridad que reclamara un obispo en una iglesia en cada ciudad. ¿Sí? Y las características de estas doctrinas falsas respecto a la primacía del papado empezaron también a ser sistemáticamente formuladas. La evidencia histórica muestra que el incentivo básico que motivó al obispo de Roma, todavía no se llamaba papa, fue el empezar a formular sus derechos y primacía sobre las otras iglesias. ¿Sí ve cómo empieza a formarse? ¿Cómo empiezan a hacer? Fue el hecho que vio su posición amenazada por las ambiciones del obispo de la Nueva Roma. ¿Cuál era la Nueva Roma? Constantinopla. ¿Sí? O sea que el obispo de Constantinopla empezó a hacer reclamos de primacía y él, al ver esos reclamos que estaba haciendo el obispo de Constantinopla, empezó a reclamar derechos porque estaba en Roma. Las ambiciones del obispo de la Nueva Roma salieron a la luz en el concilio de Constantinopla en el 381, segundo concilio, donde el entonces obispo de Roma, Dámaso I, y grábeselo porque va a ser uno de los obispos en los cuales va a empezar a surgir esto que hoy conocemos, no fue invitado. Allí se decretó que el obispo de Constantinopla debía tener el primer rango después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma. ¿Dónde aparece eso? Hay un libro que se llama The Chair of Peter, A History of the Papacy. Se llama La presidencia o la silla de Pedro, una historia del papado. El que lo escribe se llama Friedrich Gontard, página 116. Dámaso reaccionó inmediatamente y en el año 382 un sínodo romano declaró, con obvia referencia a la decisión del año previo, que la iglesia romana debía su primacía no a los decretos de un sínodo, sino a los poderes comisionados a Pedro por Cristo. ¿Sí? Fue a partir de ese momento cuando se empieza a tomar supuestamente la autoridad de Pedro para hacer valer la autoridad del obispo romano. Eso no se conocía antes. La Escritura habla claramente cómo tiene que ser un obispo, ¿sí? No enseñoreándose de las multitudes, eso lo dice Primera de Pedro 5:1. Roma era, según Dámaso, la primera sede o silla o trono del apóstol Pedro. Lo dice en el mismo libro Friedrich Gontard. Dámaso también añadió el término apostólica al nombre de la iglesia romana. Por eso es que uno se pregunta por qué es apostólica, sabiendo que es romana, ¿cierto? Y en su afán de reclamar supremacía y autoridad espiritual para sí mismo,
fue el primero en apropiarse de las palabras dichas a Pedro por Cristo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí ven? ¿A partir de qué momento? Eso aparece en el libro de David Hahn, que se llama A Woman Rides the Beast. Una mujer monta la bestia. Eso no existía antes, hermano. Antes no existía ese reclamo de primacía y mucho menos de esa figura que se conoce como papa. Esta afirmación de Dámaso, por cierto, no fue aprobada por dos supuestos grandes teólogos católicos contemporáneos de Dámaso, Agustín y Ambrosio. Pedro, escribió Ambrosio, tenía una supremacía de confesión, no de oficio, como hoy lo colocan como de rango. Ni una primacía de fe, sino una primacía de fe, no de rango. Sin embargo, los sucesores de Dámaso en Roma se aferraron neciamente y por consecuencia continuaron desarrollando las doctrinas que apoyaban la posición especial del obispo de Roma. Esto de tal manera que el sucesor inmediato de Dámaso, Ciricio, fue el primero en llamarse papa, como lo atestiguan los mismos historiadores católicos en sus crónicas de los papas. Hay un libro que se llama La Iglesia Católica de Cunhans, en la página 33, y voy a leerlo. El obispo Ciricio, 384-399, fue el primero en llamarse a sí mismo papa. Papa, del griego papas, era un nombre reverencial y cariñoso para padre, utilizado durante mucho tiempo por los obispos del Oriente. El proceso romano de monopolización de títulos originalmente pertenecía a muchas iglesias y los obispos habían comenzado a llamarse de esa manera. Sin duda, ya terminando el libro, sin duda la intervención de Dámaso en la historia del desarrollo del papado jugó un papel muy importante, pero no solamente por lo expuesto anteriormente, sino también porque él fue el primer obispo romano en recibir el nombramiento de pontífices Maximus, sumo sacerdote de los misterios paganos, ¿sí? O sea, un obispo cristiano siendo llamado pontífice máximo, que era el nombre que se le llamaba al emperador romano, y el pontífice máximo era sumo sacerdote de los misterios paganos, de las religiones, misterios en la antigüedad. ¿Cómo sucedió eso? En el año 382, Graciano ordenó que el altar de Victoria, una diosa pagana del Imperio Romano, fuese destruido. Hasta entonces los senadores habían tomado el juramento de lealtad al imperio sobre ese altar, sobre el de Victoria. Y antes de empezar sus sesiones, cada uno de ellos quemaba un grano de incienso sobre el altar de Victoria. Cuando el Senado, que en su mayoría era pagano, fue informado del edicto imperial, mandaron una comitiva a Milán para que se entrevistara con Graciano. ¿Qué pasó? Graciano iba a quitar el altar de Victoria. Entonces, cuando el Senado se dio cuenta, manda una comitiva a Milán. ¿Sí? Manda una comitiva a Milán para que se entrevistara con Graciano. La comitiva llevaba consigo la túnica de Pontífices Maximus, la cual intentaban presentar al emperador, y el emperador por su parte debía recibir el título y la túnica, pues pensaban que el sentimiento amistoso, así inducido hacia el emperador, hacían que el emperador cambiase de opinión. Sin embargo, el emperador terminó rechazando la túnica y el título, afirmando que resultaba impropio para un emperador cristiano. En el mismo libro, La silla o la presidencia de Pedro, o la historia del papado, de Gontar, página 120. Cuando el emperador Graciano rechazó el título y el rito de iniciación del Pontífices Máximos, que le correspondía a él por causa de ser el emperador romano en turno, el puesto obviamente quedó vacante. ¿Y quién será que lo tomó? Y fue tomado entonces por el obispo romano Dámaso I. Definitivamente alguien tiene que ocupar la vacante, pues los paganos en el Imperio Romano todavía no eran muchos en número, como lo atestigua el historiador Gibbon en su extensa obra Declive y caída del Imperio Romano, volumen 5, capítulo 28, página 87, y dice: la imagen y el altar de Victoria fueron removidos de la casa del Senado. Solo el emperador dejó las estatuas de los dioses que estaban expuestas a la vista del público.
424 templos todavía permanecían para satisfacer la devoción de la gente, y por todas partes en Roma la moral de los cristianos era ofendida por los olores de los sacrificios idolátricos. Volvamos al libro que estamos leyendo. El obispo romano Dámaso, por otro lado, duró poco tiempo oficiando como pontífice máximo, ya que el emperador Graciano rechazó el nombramiento en el 382 y Dámaso murió en el 384, 2 años solamente. De esta manera, todas las funciones y poder se unió en una sola persona como sumo pontífice de la religión babilónica, con los poderes de un obispo cristiano en Dámaso. ¿Sí vimos cómo fue todo ese proceso? Sin embargo, es necesario hacer notar que esta transferencia del obispo de pontífice máximo del emperador a un obispo romano resultó ser otra estrategia de Satanás para completar lo que ya se había iniciado con Constantino. Veamos a continuación los resultados que obtuvo. Había conseguido que el obispo romano, en su afán de poder, consintiera en aceptar el puesto vacante de pontífice máximo, sumo sacerdote de los misterios paganos, oficio que por causa de ir en contra de la moral cristiana, el mismo emperador había rechazado. Se podría decir que a partir de Dámaso los papas romanos empezaron a enriquecerse en gran manera y a poseer grandes extensiones de tierra. Esto aunado al hecho de cambiar Constantino la capital del imperio al este, Constantinopla. No quedó ningún emperador que gobernarse en el oeste, creándose así un gran vacío político y administrativo y emocional que adivinen quién llenó. Vacío que el Papa estuvo más que dispuesto a llenar. Entonces no hubo emperador en el lado oeste del imperio en Roma, porque el emperador se había trasladado a Constantinopla. Entonces la figura de emperador en Roma no había. Entonces, ¿sobre quién recaía todas las miradas y toda la autoridad? Sobre el obispo romano que se hizo llamar Papa. Vacío que el Papa estuvo más que dispuesto a llenar, convirtiéndose gradualmente en la potencia más grande de Italia y de la Europa occidental. Y lo siguió siendo durante toda la Edad Media. Aproximadamente 60 años después de Dámaso aparece el Papa León I, en el 440, el cual ocupa un lugar muy importante en la historia de los papas, pues llevó teóricamente la doctrina de la primacía del papado lo más lejos posible. Este papa consiguió que por causa de sus servicios diplomáticos prestados al imperio, el emperador romano Valentiniano III confirmara finalmente la primacía del obispo de Roma sobre todas las demás sedes. O sea que con León I empezamos nosotros a ver ya de una manera autorizada la primacía de Roma sobre todas las iglesias. Hermano, cuando estuvimos viendo la obra, la iglesia y la obra, vimos que no hay ninguna iglesia que gobierne otras iglesias. Eso es antibíblico, completamente. No hay una iglesia madre que gobierne las demás iglesias. Hay centros de la obra del cual salen obreros, pero no hay ninguna iglesia que gobierne o dé instrucciones a otra iglesia. Una vez logrado esto, León entonces proclamó la primacía de Roma, reconocida hasta ahora políticamente. Sería heredada por todos sus sucesores. Eso sigue en el mismo libro, La silla de Pedro, una historia del papado de Gontar, página 137-38. Además, fortaleció y exaltó su sede en Roma, refiriéndose a sí mismo como Pedro en la silla de Pedro. Así se hizo llamar ese papa. Afirmó poseer plenitud de poder, en el latín es plenitudo potestais, y se consideraba incluso el gobernador del universo. Otra contribución principal de León a la teoría del papado consistió en hacer una distinción entre persona y oficio. Es decir, él afirmaba que aunque un papa fuese pecaminoso, esto no afectaba el carácter petrino del papado, pues esto fue lo que hizo que los papas fuesen como fuesen, porque ellos decían que su conducta no tenía nada que ver con su gobierno, completamente ajeno a la Biblia. Pues así justificó todo tipo de inmoralidad entre ellos. Durante el reinado de León también se vio por primera vez el nefasto primer ejemplo de interacción entre la ley canónica y la ejecución de la ley civil, pues todas las ordenanzas del Papa
todas las ordenanzas del Papa se les dio fuerza legal, de tal manera que todo aquel que no se sometiera a la iglesia se convertía entonces en un hereje. Fue de esa manera, porque ya tenía autoridad del gobierno. Y por lo tanto, sujeto al edicto de las leyes de herejía del imperio, lo dice el mismo libro de Friedrich Gontard. Después de la caída del Imperio Romano del Oeste, en el año 476, los papas asumieron el papel de emperadores y el matrimonio de la iglesia con el mundo se consumó. De ser perseguida, ahora la iglesia se había convertido en el principal persecutor, y no solo en asuntos religiosos, sino también en cualquier forma de libertad de conciencia. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 12, que nos va a hablar de este matrimonio. Hay un libro muy bueno del hermano Christian Chen que se llama El Camino de la Iglesia, donde él muestra los estadios o las dispensaciones de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Y él muestra que fueran como periodos en los cuales pasa la iglesia. Entonces vamos a llegar a la iglesia en Pérgamo. Vamos a mirar. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Entonces, el hermano muestra que la palabra Pérgamo, o en el diccionario griego dice que la palabra Pérgamo es una palabra compuesta. Pergamos. Per es como hiper, super, muy, ¿sí? Hipermercado. Y gamos significa esposo, ¿sí? O sea que es como muy casado, casado fuertemente. Y entonces los hermanos, muchos que han tenido revelación, dicen que efectivamente Pérgamo es una aplicación de que cuando el cristianismo se casó con la política, con el imperio y con el mundo. Y a partir de ahí, de ese matrimonio consumado, entonces es lo que sale, lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana. Volvamos al libro. En Roma, en la Roma pagana de la antigüedad existía una gran variedad de cultos pertenecientes a diversos dioses. Sin embargo, había un culto que destacaba en importancia con respecto a los demás. Este era el de la diosa Cibeles. Vamos a ponerle cuidado a esto. Madre de los dioses. Su culto era antiquísimo, pues se le ha rastreado incluso hasta el periodo neolítico, la edad de piedra, con una civilización matriarcal asentada en la región de Catal, Uyuk, cerca de la antigua ciudad de Iconio. Cibeles vino a Roma desde Frigia, de Asia, y los romanos la llamaban Magna Mater, que significa la gran madre. ¿Ya saben entonces para dónde vamos? ¿Sí? Porque eso que tenemos hoy eso no es casualidad. Eso no es casualidad, eso tiene su trasfondo histórico religioso antiguo. La Gran Madre, por otro lado, tenía también un consorte. ¿Qué es un consorte? Su esposo, ¿cierto? Y su nombre era Papas. Qué casualidad, ¿cierto? Esto de la nueva era no es nueva, como dicen. Esta antigua era reencauchada y le llaman nueva era, hermano. Papas, que en griego significa gran padre. La Magna Mater fue en un principio adorada como una piedra aerolito en el año 205 a.C. Fue trasladada a Roma, después romanizada, y la Magna Mater fue convertida en Cibeles. Otro aspecto del origen y el empleo pagano de la palabra papa lo encontramos incluso en México. Pues vemos que Fray Juan de Zumarraga, primer obispo y segundo inquisidor en México, mandó que nunca se pronunciase ni en latín ni en castellano la palabra papa, sino más bien pontífices o pontífice. Es porque los indios acostumbraban a llamarle papas a sus sacerdotes paganos y se pretendía así evitar la confusión. ¿Dónde aparece eso? Apologética histórica de Historia de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, capítulo 138, página 366. La palabra latina papa significa gran padre y tiene un trasfondo pagano religioso. Vamos a ver qué dice la escritura con llamar a alguien gran padre o padre. Vamos a Mateo 23, versículo 8. Pues eso contradice diametralmente la escritura.
Mateo 23, versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Amén. Nuestro Cristo. El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Santo Padre, ni Padre. ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre, el que está ¿en dónde? En los cielos. No, que es que así le decimos de cariño, pero la Biblia me dice que ni de cariño. No llamemos a nadie Padre aquí, porque el Padre nuestro está en los cielos, hermano. Otro libro que se llama La historia de los papas, luz o tiniebla, página 1, dice: no existe ningún documento contemporáneo a Pedro que diga que este fuera obispo de Roma, porque ustedes saben, los romanos dicen que Pedro fue obispo en Roma, y ahí fue martirizado, y fue el primer papa en Roma, y de ahí surge la línea de los papas. No existe ningún documento contemporáneo a Pedro que diga que este fue obispo en Roma, ni menos a un papa, sencillamente porque eso no ocurrió. Ireneo de León, obispo de León, escribió hacia el año 180 una obra para refutar el gnosticismo, que se llama Contra las herejías. En ella incluyó la lista más antigua de los obispos romanos que se conserva. En total eran 12 primeros hasta su tiempo. El nombre de Pedro no aparece. El primero de ellos es Lino y lo califica de sucesor de los apóstoles fundadores, plural. Y no existe ninguna mención del apóstol Pedro en particular al respecto. Lo que escribe Ireneo es lo siguiente: los bienaventurados apóstoles fundadores, mire que habla en plural, transmitieron a Lino el ministerio episcopal. Ireneo sigue diciendo: a ese Lino lo menciona Pablo en las cartas a Timoteo. Le siguió Anacleto. Tras este, en el puesto tercero después de los apóstoles, obtienen el ministerio episcopal Clemente, que también vio personalmente a los bienaventurados apóstoles y frecuentó su trato. Como bajo él estallase una revuelta no pequeña entre los hermanos de Corintio, la iglesia escribió un escrito a los corintios. De ahí sale la carta de Clemente a los corintios, de los romanos a los corintios, ¿cierto? Pero entonces mire que no dice que la escribe Clemente, sino la iglesia. Le envió una iglesia, donde estaba Clemente en Roma, a la iglesia de los corintios. O sea, no había alguien exaltado para decir que de pronto iba para alguien en particular. No dice que Clemente como obispo de Roma escribe a los hermanos en Corintios, sino la iglesia envió un escrito a los corintios, es decir, la iglesia que estaba en Roma. Escribe a la iglesia que estaba en Corintios un trato de iglesia de igual a igual. No había superioridad en medio de ellos. Esteban, uno de los primeros obispos en hablar de la tradición. Esteban estuvo del 254 al 57, tuvo una importante controversia con Cipriano, obispo de Cartago en África, a causa de la terrible persecución de aquellos días. Muchos se volvían atrás, pero luego volvían arrepentidos. La comunidad cartaginesa rebautizaba a aquellos que volvían así. No obstante, Esteban no estaba de acuerdo con eso, amparándose, y esto es importante, por primera vez en el que sería el principio de actuación dogmática en Roma, de que nada debe innovarse que no haya sido transmitido por tradición. ¿Sí? Ahí donde empieza también a empezar a mirarse el asunto de la transmisión transmitida. Pero Cipriano, obispo de Cartago, no aceptaba órdenes de otro obispo, ni siquiera el de Roma. O sea que ahí vemos que no había supremacía del obispo romano. Y hasta la muerte de Esteban se mantuvo el cisma entre Roma y Cartago. Agustín de Hipona estaba mediando en toda esta disputa entre las dos iglesias. Vamos a leer un breve resumen de la inefabilidad papal que dicen ellos en el libro del hermano Gino, que se llama Asuntos Eclesiológicos. Los hermanos que quieran leerlo, la historia que el hermano la hace breve, lo tiene de la página 96 a la 112. Nosotros vamos a leer un breve resumen de la página 72 al 82 acerca de la infabilidad papal que ellos reclamaban. Dice así:
Así que ni las escrituras ni la tradición patrística temprana refrendan el pontificado romano. El sumo pontificado atribuíase, heredado de Babilonia, a los césares como personificaciones de la deificación del Estado pagano. Antes de Pío IX y el primer concilio vaticano, 1890, los papas no se consideraban todos infalibles, así como lo declara abiertamente, por ejemplo, Gregorio VI y XIII, Clemente VI y VII, Inocencio II, Pablo IV, Adriano VI. Este último dijo que los papas pueden equivocarse y que varios fueron herejes. De hecho, 2 sínodos señalaron 16 herejías de Juan XX en 1330. Y el concilio de Constanza, que quemó a Juan Hus, todo lo pueden leer, uno de los primeros hermanos que impulsó la reforma en Bohemia, declaró también hereje a Juan XXIII, 1410, fue otro Juan XXIII. León X, abiertamente sospechoso de ateísmo, Liberio, en 352-360, firmó una fe de profesión arriana, negando la divinidad de Cristo. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo los testigos de Jehová. Sosismo se pronunció a favor del pelagianismo en el 417. El monotelismo del Papa Honorio fue condenado en 3 concilios ecuménicos. Juliano dio el visto bueno a Marcelo de Ancira en su sabelianismo, de lo cual Hipólito de Roma había también sindicado a Calisto. El concilio de Trento anatemizó doctrinas de los papas Inocencio I, Gelasio I, Nicolás I, Nicolás I y Gelasio se contradijeron en cuanto al bautismo, y Esteban II contradijo a otros papas en cuanto al divorcio. Estamos hablando de la infalibilidad papal, ¿cierto? Si son infalibles no se pueden equivocar, porque eso es lo que significa infalible. Sobre esto también se contradijeron Celestino I, Inocencio III, Adriano IV, Alejandro VI, ratificando con sus bulas sulaxivias, conservándose de él 2 bulas contradictorias fechadas en el mismo día. En fin, suficiente para meditar e investigar mejor. Cualquier hombre puede fallar, pero al tratarse de pretensiones de infalibilidad en asuntos de fe y moral, es preciso considerar muy detenidamente los hechos. Además de eso, ¿por qué precisamente un obispo de Roma sería el sucesor de Pedro? Las escrituras y los documentos más antiguos muestran que los apóstoles nombraban presbíteros. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo los ancianos, los apóstoles y los ancianos? Que eran los obispos en las ciudades con iglesias. Tan solo a partir de Ignacio de Antioquía en el siglo II se diferencian presbíteros de obispos, y no en todas partes. Es de esperar que Pedro y Pablo nombraran obispos en muchos lugares, generalmente más de uno en cada ciudad. Ese es el registro bíblico. Entre todos estos obispos, ¿por qué precisamente el de Roma? La historia muestra la política haciéndolo, no al apóstol. No puede decirse con toda certeza que tales papas fueron sucesores de Pedro. La mayoría no fueron nombrados como Pedro hubiera nombrado a los obispos. Tampoco se puede demostrar que todos se atuvieron a las enseñanzas manifiestas del apóstol Pedro. Tal tipo de enredos no tiene nada que ver con nuestra fe en Jesucristo. Cuando tú buscas incluso la figura papal, tampoco se encuentra en la Biblia. Tú nunca encuentras un obispo en la Biblia gobernando el resto de obispos. La Escritura muestra que cada iglesia en la ciudad, la máxima autoridad de esa iglesia es el obispo, el anciano o el pastor, hermano. La figura de papa no existe en la Escritura, hermano. Y en 1870 se declara como dogma la fe de infalibilidad papal. Mire cuántos años después, 1870. Entonces dice el dogma: si alguno pues dijere que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro, y el mismo primado, sea anatema, es decir, excomulgado. Eso aparece en el primer concilio vaticano, 18 de julio de 1870. Hermanos, ni históricamente, ni eclesiásticamente, ni etimológicamente, ni bíblicamente se puede demostrar que Pedro fue el primer papa. No hay Biblia para eso y no hay historia para eso, hermano. Además,
¿Pedro era papa o era apóstol? Era apóstol, no era papa. La Enciclopedia Católica, volumen 1, dice del Papa: el episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua, según lo cual Pedro y Pablo habían sido cofundadores y Lino el primer obispo. Pedro no dejó ningún documento de esta sucesión apostólica. Es imposible comprobar históricamente que Pedro vivió en Roma. En cuanto a la duración de sus actividades apostólicas en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse mediante hipótesis más o menos bien fundadas, que acabamos de leer, Enciclopedia Católica, volumen 1. O sea que ni ellos están seguros que Pedro fue papa y que estuvo en Roma. Marcos 10:42. Vamos a mirar qué es en las Escrituras acerca de la supremacía de un apóstol o la supremacía de un obispo. Vamos a ir a Marcos 10, versículo 42. Marcos 10, versículo 42. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Si Pedro fue el primer papa, los discípulos hubieran sabido naturalmente quién era el mayor entre ellos, Pedro, y no hubieran preguntado. Así de sencillo. ¿Ves? El que quiera ser mayor tiene que ser el servidor. ¿Sí? Si ellos hubieran tenido un indicio de que papa tenía Pedro tenía la primacía en el apostolado o era papa, pues no hubieran preguntado quién va a ser el mayor. Pero ellos preguntan por qué. Señor, ¿quién va a ser el mayor? Besar la estatua de Pedro, ¿recuerdan? Los que van a Roma, allá en Roma, en Italia, ellos llegan, las personas entran y besan la estatua de Pedro, besan supuestamente la estatua que tienen ellos, los romanos, de Pedro. Bueno, pero eso es una práctica pagana que se encuentra en las Escrituras. Vamos a ir a Primera de Reyes 19, 18. Ya vamos terminando. Primera de Reyes 19, 18. Está hablando el señor Elías el Tisbita. Amén, hermanos. Está hablando el señor Elías el Tisbita. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea que esa práctica de besar la estatua de Pedro es completamente pagana, hermano. Cuando el amor se aparta de la iglesia y de los líderes, entonces tenemos esto, hermano. Cuando la razón de ser del cristianismo, esto es el amor, dejó de ser el amalgama, lo que los unía, que unía a la iglesia visible, esta empezó a caer en picado hacia la apostasía. El legalismo, la sinsazón y el autoritarismo surgieron como una plaga que destruye la verdadera fe, que es genuina. Y poco a poco el oscurantismo apareció en aquella iglesia. Cuando el amor se va, el espíritu religioso y legalista viene para quedarse. Solo un verdadero arrepentimiento basado en los méritos de Cristo puede librar a los presos de esta trampa vacía religiosidad. Entonces vamos a hacer un resumen. ¿Fue realmente la Iglesia Católica Romana fundada en las enseñanzas de Cristo o por Cristo? Todo lo contrario. Una lectura incluso superficial del Nuevo Testamento
te revelará que la Iglesia Católica Romana no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o en las enseñanzas de los apóstoles o en las enseñanzas de los profetas, hermano. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, no hay mención de la veneración o adoración a María, o de la Inmaculada Concepción, o de la Perpetua Virginidad, o la Ascensión de María, o María como corredentora y mediadora. En el Nuevo Testamento no aparecen las peticiones a los santos. En el cielo no aparece la sucesión apostólica en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no aparecen las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos. En el Nuevo Testamento no aparece el bautismo infantil. En el Nuevo Testamento no aparece la confesión de pecados a un sacerdote. En el Nuevo Testamento no aparece el purgatorio. En el Nuevo Testamento no aparecen las indulgencias. En el Nuevo Testamento no aparece la autoridad paralela a las tradiciones eclesiásticas y la Escritura. O sea, nada de eso tiene su origen en las Escrituras, hermano. Y cuando entremos a investigar por la palabra, vamos a demostrar que eso es real, que no tiene su origen en la Biblia. Así que el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, como están registradas en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es su verdadero origen? Pues lo que hemos venido viendo, un proceso histórico que Constantino tuvo mucho que ver en ello. Con Constantino se dio legitimidad a creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas que dieron nuevas identidades al cristianismo. Miremos al menos 3 aspectos de ellos. Primero, uno de los muchos. Culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo y reemplazaron a Isis con María. Y vamos a mirar ahorita que tenemos base para hablar de esto. Muchos de los títulos que fueron utilizados por Isis, tales como Reina del Cielo y Madre de Dios, Teotocos, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia dice acerca de ella. O sea, lo que se dice ahorita de María no es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara cuando habla acerca de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es una figura bien importante de la iglesia, ¿sí? Porque ella decía, haced todo lo que Él dijo, ¿sí? Y es lo que dice la iglesia, hagamos todo lo que dijo el Señor, ¿cierto? Pero no más. Esa figura en sobremanera que le han dado a ella no es la que la Biblia presenta, ni los apóstoles de la Biblia presentan. Vamos a mirar en este libro que hablamos ahorita, Babilonia, misterio religioso, pero ya aclaramos que aunque Ralph Wooldrow se retracta de algunas cosas, en este libro, él utiliza más de 104 libros para su biografía. Entonces vamos a leer la página 20 y 21. Dice: ahora cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en varias áreas de la tierra, llevaron consigo el culto a la divina madre y al Dios Hijo. Esto explica por qué todas las naciones en tiempos pasados adoraban a la divina madre y a su Hijo de una u otra forma, aún siglos antes de que el verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, naciera en este mundo. En los diversos países donde se extendió este culto a la madre e hijo, eran llamados de diferentes nombres debido a la división de los lenguajes en Babel. Pero la historia básica seguía siendo la misma. Entre los chinos se llamaba a la diosa madre Chinmu, o Santa Madre. ¿A qué le recuerdan el título Santa Madre? Y se representaba con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Los germanos veneraban a la Virgen Herta con un niño en los brazos. Los escandinavos la llamaban Disa y también la representaban con un niño en los brazos. Los etruscos la llamaban Nutria y en la India la Indrani, que también era representada con un niño en los brazos. Y también entre los druidas adoraban a la Virgen Paritura como la Madre de Dios. Ah, Madre de Dios. La madre babilónica era conocida como Afrodita o Ceres por los griegos, Nana por los sumerios y como Venus o Fortuna por sus devotos en los viejos días de Roma. Su hijo era considerado como Júpiter. A Krishna se ve con Devaki y Krishna en los hombros. Vamos a mirar unas imágenes que tenemos acá acerca de eso. Entonces,
Aparece en este mismo libro, en la página 19, y él dice que lo sacó de la Enciclopedia de las Religiones, volumen 2. Mire. Una mujer con un niño en sus brazos. Y esto es una escultura antiquísima. O sea, que era un culto antiguo que se tenía. ¿Sí? En la India. También he sacado el mismo libro. Devaki con Krishna. ¿Sí? He sacado también del mismo libro y de 2 Babilonias. Aquí voy a leerles, esta es la portada de una revista que se llama ABC. ¿Sí? Es arqueóloga, de arqueología. Es Madrid, martes 17 de diciembre de 1968 y se llama Isis descubierta. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, aquí dice: una estatuilla en bronce de la antigua Isis, diosa de la fertilidad, hermana y mujer de Osiris, sosteniendo sobre sus rodillas al niño Horus. Acababa de ser descubierta y desenterrada por el arqueólogo inglés Walter Emery, cerca de la pirámide de Saqqara al sudeste del Cairo. Ya la voy a mostrar más ampliadamente, está acá. Ya la voy a mostrar más ampliadamente. Una mujer con un niño. La voy a mostrar acá también. ¿Se ve más claro? O sea, esas imágenes antiguas mostraban que anteriormente había una veneración y adoración a una mujer con hijo. O sea, esto no es nuevo, esto es antiquísimo, hermanos, sino que cambia de nombre, de acuerdo al país, de acuerdo al tiempo. ¿Sí? As amamantando a Horus, diosa con su hijo, la adoración a la mujer con el hijo. ¿Será casualidad? Gaiga con el niño Dios. O sea, la imagen siempre es de una mujer con un hijo. Y eso es lo que tenemos hoy en nuestro entorno. O sea que esto no es nuevo. Esta no se ve bien, pero al menos tiene una figura ciertamente parecida. Amaterasu es la diosa solar de la mitología japonesa, ¿sí? Del sintoísmo, que es la tradición japonesa. Y mire cómo es. Muy parecida a la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Entonces vimos cómo esas imágenes, el culto a la madre e hijo, era un culto antiquísimo, hermano. Entonces, a través de las edades ha ido sustituyendo, ¿sí? Y ha ido introduciéndose en ciertas regiones. En Tonantzin se usaba de la misma manera en que la palabra Nuestra Señora se usa para la Virgen María en el catolicismo. Guanyin, al parecer debido a la influencia de las religiones dominantes en China, se integró a una deidad femenina autóctona, posiblemente la diosa madre Nugua, quien era guardiana de la humanidad y llamada por los taoístas la reina del cielo. Sus devotos creen que rescatará a quienes acudan a ella en momentos de dificultad. También es conocida como la Madre Misericordiosa, por lo que oye las peticiones de quienes desean tener hijos. La figura de Guanyin mantiene gran semejanza con otras madres protectoras, como la Virgen María, Isis en Egipto antiguo, Tara, budismo tibetano, y Saki Parvati, Sita o Radha en el hinduismo. Una de las primeras consideraciones. Segunda consideración, el mitraísmo
Era una religión del Imperio Romano hasta del siglo I hasta el IV. Recuerda cuando estuvimos viendo aproximación a la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, que vimos ellos cómo tomaban la fiesta del solsticio de invierno, ¿sí? Y hablaban acerca de que Mitra había nacido en ese día. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos. Y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se les concedió un estatus oficial al mitraísmo, en el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo por el cristianismo. La mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enotistas. Un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero tiene un enfoque primario en un dios particular. Por ejemplo, los romanos con Júpiter, los griegos con Zeus. Creían en el panteón de dioses, pero había uno superior. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses con los santos. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etc. La Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características, ¿cierto que es así? Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica provee sus santos patrones para las ciudades. Si vamos a hablar de Roma, tenemos que hablar del Vaticano, ¿sí? Vaticano es un gobierno en sí, es un estado político del que todo católico romano se convierte en miembro al momento de su bautismo. Eso lo dice Alberto Rivera. La ciudad de Vaticano comenzó su existencia como estado independiente en 1929 tras la firma de los pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los estados pontificios. Hace parte de los 6 microestados europeos, estados soberanos del continente europeo. El origen del nombre de Vaticano, Centro Mundial de la Iglesia Católica, no es bíblico ni latino griego. Según parece, fueron los etruscos que lo tomaron un lugar como cementerio en una pendiente de una colina fuera de la antigua ciudad, que con el rodar de los años acabaría siendo Roma. El nombre de la diosa etrusca que guardaba la necrópolis era Vatica, que termina siendo Vaticano. Algunos dicen que Vaticano significa canto del adivinador. Vamos a ver qué dice la Biblia, Apocalipsis 17:9. Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y el Vaticano está en 7 montes, aunque dice que Arabia Saudí también está alrededor de 7 montes. Vamos a leer un libro, Cortinas de Humo, de Jack Chi, página 42, nos dice que es la mayor potencia financiera. La Iglesia Católica es la mayor potencia financiera, acumuladora de riqueza y propietaria de bienes que existe actualmente. Posee más riquezas materiales que cualquier otra institución, corporación, banco, fiduciaria o gobierno o estado en todo el mundo. Por lo tanto, el Papa, como administrador visible de esta inmensa riqueza, es la persona más rica del siglo XX. Nadie puede calcular en forma realista cuánto vale en términos de billones de dólares. Hay un libro que habla de las riquezas del Vaticano que se llama Billones del Vaticano, de Abram Manhattan. Él hace algo donde presenta más o menos las riquezas que tiene Roma. ¿Dónde aparece el término católico en la historia de la Iglesia? En las cartas de Ignacio de Antioquía a los esmirionitas, dice: donde esté el obispo está la muchedumbre, así como donde esté Cristo está la Iglesia Católica. El capítulo 8, versículo 2. Aquí, católico significa universal, ¿sí? La Iglesia universal. Aquí católica significa verdadera o auténtica, no tiene el sentido que se le dio a partir del siglo IV, el sentido que le dio la Iglesia Católica Romana.
En el Concilio Ecuménico de Constantinopla, 381, se consagró oficialmente el apelativo de católica aplicado a la Iglesia. Y decía así: creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. ¿Sí? Fue a partir de este momento. Ustedes saben que nosotros, cuando empezamos a leer historia de los testigos de Jehová, historia de los mormones, hemos utilizado dos libros que nos han dado mucha luz acerca de la relación del ocultismo de los testigos de Jehová con el ocultismo y de los mormones con el ocultismo, que son los libros de Fritz Springmeier, Linaje de Sangre de los Illuminati, y el libro de William Snow Belén, que se llama Lucifer Destronado. También el otro libro que utilizamos de William Snow Belén para mirar estos asuntos que son la masonería más allá de la luz. Pues bueno, nuevamente William Snow Belén nos vuelve a dar luces acerca de todas estas sectas que nosotros estamos viendo. Ustedes saben que William fue, antes de ser cristiano, brujo, masón, Illuminati, hipísimo, sacerdote satanista, bueno, brujo, fue de todo, ¿cierto? Sacerdote nosferático, que ahorita vamos a mirar bien qué es eso. Entonces vamos a leer Lucifer Destronado, páginas 56 a 58. Entonces tiene un subtítulo que dice Energías entrelazadas. Comencé a celebrar con cierta frecuencia las misas satánicas. Sharon y yo también realizábamos muchos de los ritos de Crowley. Tanto mis maestros en el plano terrenal como los espirituales dijeron que para avanzar seriamente en el satanismo, más allá del nivel de la iglesia satánica, sería necesario completar dos tareas aparentemente paradójicas. Lo primero fue ingresar a la orden de los freemasones, ¿sí? Y llegar a ser un maestro masón, lo cual él hizo, ¿cierto? Entonces aprender los grados o niveles más avanzados. Lo segundo, y supuestamente curioso, era recibir las órdenes sagradas y convertirme en un sacerdote católico. Esto me sorprendió, ya que me crié católico. Hasta había estado en un seminario menor en la universidad en la que me metí por primera vez en el ocultismo, mientras estudiaba para el sacerdocio. Ahora bien, ¿por qué me pedían que hicieran dos cosas completamente opuestas? Me explicaron que ciertas corrientes de los poderes ocultos fluyen a través de los siglos primordialmente mediante sucesión humana. Esto parecía razonable, ya que la doctrina cardinal del catolicismo y la Wicca era que existe una sucesión entre las respectivas órdenes sacerdotales de cada secta. La Iglesia Católica, según me dijeron, era el depositorio de la energía mágica petrina, supuestamente de San Pedro. Los masones eran los guardianes de la energía joánica de San Juan. Parte de la dinámica que verdaderamente hacía que la magia ceremonial funcionara era la confluencia de estas corrientes de energía. Según lo que me explicaron, la oposición entre los católicos y los masones en realidad era superficial. En los niveles más altos, estas dos sectas convergían. O sea que se encontraban. Por supuesto, los miembros comunes y corrientes no entendían esto porque los mantenían en tinieblas. Todas las sectas, como es de esperarse, operan bajo un estricto control de la información, ¿cierto? Una vez alcanzados estos dos logros, parecía que lo único que me faltaba era continuar ascendiendo en el reino de las tinieblas. Me había convertido en sacerdote de Lucifer en una ceremonia que se burlaba del papado y la moral cristiana. Sin embargo, el hombre que me inició como sacerdote de Lucifer era un devoto arzobispo católico que recitaba diariamente el rosario en su oficina y asistía a misa todos los domingos en la catedral. ¿Cierto? Por eso es bueno leer lo que estos hermanos escriben, porque ellos estuvieron en lo más profundo del ocultismo. Sigue diciendo la página 140 y 41. La evidencia bíblica aclara que en los días cuando los israelitas se hallaban en Canaán, había civilizaciones completas que adoraban al diablo bajo nombres tales como Balac y Moloch. La adoración a estos dioses conllevaba sacrificios de animales, jueces 6:25, prostitución y perversión sexual, Éxodo 13:15. También conllevaba pasar a su progenie por el fuego en adoración a esos dioses, ¿cierto? Segunda de Reyes 17, 16 al 17. Esto significa que quemaban vivas a las criaturas en los brazos ardientes de un ídolo de hierro.
vemos que prácticamente todos los componentes del satanismo estaban establecidos antes de Cristo. Luego de los apóstoles apareció otro factor satánico con la misa negra o misa por los difuntos, la cual se realizaba con símbolos blasfemos que hacían burla a la liturgia católica. Estos ritos eran para maldecir a las personas. Esto no es difícil de entender cuando uno se percata que la liturgia católica, la misa o la Eucaristía, es básicamente una ceremonia ocultista. Es lo que podríamos llamar magia blanca. Por lo tanto, los satanistas podrían torcerla y para fácilmente convertirla en un perfecto rito mágico negro. Sigue diciendo en la página 263, y con esto terminamos: la sangre es la vida. El fundamento de la asistencia y la supervivencia de la oración satánica yacía en el rito central de la ortodoxia y el catolicismo, la Eucaristía, misa o divina liturgia. Pronto me percaté del vínculo vital entre la doctrina de la transubstanciación, en que el pan y el vino literalmente se convierten en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, y el nosferatu. ¿Tú sabes qué es el nosferatu? El sacerdocio vampiresco. Qué tremendo, ¿cierto? El nosferatu es el vampirismo. Eso entonces es lo que nos registra William Snow Belén en su libro Lucifer destronado, y relaciona y tiene alguna relación del ocultismo con el catolicismo. No tanto como lo que vimos en los testigos de Jehová y en los mormones. Hermano, cuando tú miras la historia, incluso hasta escritores católicos hablan de la historia negra de los papas, hermano, ¿cierto? Han sido asesinos. Hay una que se llama la masacre de los protestantes en el día de San Bartolomé, el 22 de agosto de 1532, mataron 10.000 protestantes. Escena de la masacre irlandesa en 1642, cuando los papistas mataron cruelmente a 40.000 protestantes. En el libro Espejo de los Mártires muestran cómo los católicos mataron protestantes porque no adoraban a su Dios. En el libro de Edmund Parris llamado La historia secreta de los jesuitas, Edmund Parris, que fue jesuita, dice que los jesuitas fueron los iniciadores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hermano. Hubo papas arrianos, papas abelianos, papas adúlteros, papas mentirosos, papas asesinos, historia negra de los papas. Hay un libro, Papa Mujer, la papisa Juana, ¿sí? Se cree que en la historia hubo una mujer que fue papa, y naturalmente tuvieron que borrarlo, ¿sí? Hay un libro que es de David Plaisted que se llama Cálculo del número de personas asesinadas por el papado en la Edad Media. Vamos a terminar con esto. Estos casos, estas cosas, uno cuando mira las escrituras, uno efectivamente tiene que decir, esto no tiene que ver con la iglesia de Cristo. Entonces mire qué es lo que hizo un papa. Un papa que fue exhumado para ser juzgado. El papa Formoso I fue desenterrado y juzgado en el siglo IX por el papa Esteban VI. ¿Esto qué tiene que ver con la Biblia? ¿Esto qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Sí? Eso aparece en el libro Grandes Episodios Desconocidos de la Iglesia de José Cummins. Hay otro caso bien particular que es el caso de John Wycliffe, que es un hermano de Inglaterra que también fue precursor de la Reforma en el 320 a 384. A él siempre los obispos romanos quisieron matarlo, ¿sí? No pudieron. El concilio de Constanza en 1414 lo declaró hereje y lo condenó y ordenó que su cuerpo fuera desenterrado y quemado. Y en 1428 se ejecutó este decreto en cabeza de Segismundo de Hungría. La tumba de Juan Wycliffe fue abierta, sus restos fueron exhumados y quemados, y las cenizas fueron llevadas al pequeño río de Swit que fluía cerca de Lutherworth. Allí las cenizas fueron esparcidas sobre las aguas para que flotaran corriente abajo al río Avon, luego al Cervén y finalmente al mar. Y uno de los episodios más lamentables de los católicos fue el juicio que le hicieron a Galileo Galilei
Es uno de los juicios más vergonzosos que tuvo la Iglesia Católica por las postulaciones de Galileo Galilei, que luego obviamente se dieron cuenta que sí era real. Hermano, la iglesia que fundó Cristo no está envuelta en nada de estas situaciones. Hay libros, hay un libro que se llama La Historia Negra de los Papas, es bien extenso, casi 500 páginas, el cual tú puedes leer toda la historia de los papas, hermano. Un seguidor de Cristo, un apóstol de Cristo, o una persona que dice seguir a Cristo no actúa de esa manera. Mira la vida de los apóstoles. Los apóstoles en las Escrituras muchas veces caían por falta de conocimiento, ¿sí? Pero muchas veces tú no los veías caer porque eran malos, malvados. El único malvado era el Iscariote, que se fue a su propio lugar. Pero cuando los apóstoles caían por desconocimiento, porque todavía no entendían los aspectos espirituales del reino y de la economía neotestamentaria, hermano, ¿sí? Entonces, en esta primera reunión estuvimos viendo un poco acerca de cómo fue el proceso de fundación de la Iglesia Católica Romana papista, ¿sí? Vimos que no fue un asunto de la noche a la mañana, sino que fue primero lo que pidió Dámaso, primacía y autoridad por causa de su posición en la iglesia en Roma, porque podía interceder ante el imperio por las demás iglesias, por el vacío que dejó cuando Constantino se traslada a Constantinopla y deja Roma abierta. Entonces necesitaba una figura de autoridad y naturalmente no dudaron en llenarla. Entonces eso fue más o menos cómo fue el proceso de inicio de lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana en nuestros tiempos. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión vamos a empezar a considerar doctrinas principales. Vamos a ver en la primera reunión los 7 sacramentos, ¿sí? Vamos a enfocar más que todo en 6, no vamos a ver mucho el matrimonio. En la reunión siguiente vamos a mirar todo lo relacionado con Mariología, que dice la Biblia, acerca de las propuestas que ellos han hecho acerca de María, si son bíblicas o no son bíblicas. Vamos después a mirar lo relacionado con todas las doctrinas del Papa, hoy fue la historia, después miraremos. Y por último, terminaríamos mirando un examen al libro Apócrifos y también vamos a mirar un tema bien particular que son los 3 días de la muerte del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle, mis hermanos. Toda gloria,